A quienes han sentido en lo más profundo de su ser que las palabras no son meros sonidos, sino semillas de mundos invisibles. A los soñadores silenciosos, a los guerreros del verbo, a los tejedores de realidades que aún no se ven, pero ya vibran en los pliegues del alma. A ti, que intuyes que cada frase es un hechizo, cada susurro una creación, cada aliento un puente hacia lo eterno. Que este libro sea un recordatorio. Tu voz es sagrada, tu palabra es poder, tu silencio es cuna de futuros luminosos. Que respires, hables, ames y crees con la reverencia de quien sabe que todo el universo está escuchando. Desde tiempos inmemoriales, los sabios de todas las culturas han guardado un mismo secreto. El poder más grande no reside en los ejércitos, ni en los metales preciosos, ni siquiera en los antiguos libros olvidados. El poder más grande duerme en nuestra boca, en la alquimia invisible entre el aliento y el verbo. Cada palabra que pronunciamos, cada frase que dejamos salir de nuestros labios, no es solo comunicación, es creación. Hablamos, y el universo responde. Susurramos, y la materia escucha. Declaramos, y el tiempo se dobla para obedecernos. Sin embargo, en un mundo saturado de ruido, es fácil olvidar esta verdad esencial. Hablamos sin pensar. Repetimos frases ajenas. Nos describimos desde la carencia, desde el miedo, desde la duda. Y el universo, en su fidelidad absoluta, no juzga, solo refleja. Este libro no es una colección de técnicas. No es un manual de autoayuda más. Es una invitación a recordar. A recordar que tú eres creador. A recordar que cada palabra tuya es un pincel. A recordar que cada conversación es una siembra. Aquí recorreremos juntos los caminos del verbo consciente. Aprenderás a escuchar tus palabras internas. Descubrirás cómo el aliento se convierte en instrumento de creación. Comprenderás que cambiar tu habla es cambiar tu destino. No te prometo milagros inmediatos. Te prometo algo mejor, la recuperación de tu soberanía olvidada. Porque quien domina su verbo, domina su mundo. Porque quien respira con intención, mueve montañas invisibles. Porque quien habla desde el alma, despierta mundos que aguardan ser recordados. Adéntrate en estas páginas no como quien busca respuestas, sino como quien recuerda su herencia. Y al final del camino, no serás alguien diferente. Serás tú, en tu forma más luminosa. Serás el eco viviente del legado de las palabras. Bienvenido a casa. El legado de las palabras. Capítulo 1. El Valle de los Ecos. En un rincón olvidado del mundo, donde los relojes habían dejado de importar y el canto de los pájaros parecía un lenguaje antiguo que nadie más entendía, existía un valle cubierto de bruma perpetua. Los árboles altos, de troncos retorcidos y hojas perennes, susurraban al viento secretos que llevaban siglos viajando de rama en rama. El suelo, cubierto de musgo esmeralda, amortiguaba los pasos de los pocos que se atrevían a caminar por allí. Todo en ese valle respiraba un aire de misterio, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa eterna. Allí, apartado de los senderos conocidos, vivía Salvador, un hombre de barba gris y ojos que habían visto más otoños de los que podía recordar. No era sabio por los libros, ni rico en posesiones materiales, pero poseía algo que muchos habían olvidado: el conocimiento del poder de la palabra. Cada mañana, antes de que el sol lograra disipar la niebla, Salvador se sentaba en la cima de una pequeña colina, donde el viento soplaba libre y el cielo apenas era visible entre la bruma. Allí cerraba los ojos, apoyaba las manos sobre su corazón y comenzaba a hablar. Pero no hablaba del miedo, ni de la escasez, ni de los lamentos comunes. Salvador pronunciaba afirmaciones de vida, de amor, de certeza. La vida me sostiene. Todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto. La paz me habita y me transforma. En el principio, sus palabras parecían disolverse en el aire, como si la niebla se las tragara sin escuchar. Sin embargo, Salvador sabía que no era así. Había aprendido que cada palabra, aunque invisible, dejaba una huella en el tejido mismo de la realidad. Como una semilla sembrada en un suelo que no muestra sus frutos de inmediato, cada declaración era una promesa al tiempo, una orden al universo. Pasaron semanas, meses, estaciones enteras. El valle seguía envuelto en su manto de misterio, pero algo comenzó a cambiar. Donde antes el musgo creía ralo, ahora surgían flores pequeñas de colores imposibles. Donde el viento era gélido y cortante, ahora traía un tibio susurro de bienvenida. Los árboles, antes inclinados como ancianos cansados, parecían erguirse con renovada dignidad. Salvador entendía que no era una coincidencia. Era el eco de sus palabras manifestándose en la materia.
Comprendía que el universo no obedece al deseo tembloroso ni a la queja silenciosa, responde al verbo cargado de intención pura, al aliento que se entrega sin duda, al susurro firme que afirma la vida incluso en medio de la niebla. Un día, mientras meditaba bajo un álamo antiguo, recibió una visita inesperada. Era una joven llamada Lía, que había llegado al valle siguiendo historias de un sabio que hablaba con el viento. Lía había vagado por tierras secas, ciudades ruidosas y caminos sin rumbo, llevando consigo un corazón pesado de dudas y palabras gastadas de miedo. Se acercó a Salvador y, con voz temblorosa, le preguntó, ¿cómo puede un hombre cambiar su destino con palabras? Salvador sonrió, una sonrisa lenta y profunda como el amanecer entre la bruma. Señaló el valle a su alrededor y dijo, este lugar fue un día un desierto de sombra y olvido. No lo cambié con fuerza, ni con herramientas, ni con plegarias vacías. Lo cambié recordándole su belleza a través de mis palabras. Cada mañana sembré vida, cada tarde regué esperanza, y cada noche bendije el porvenir. No hables de lo que temes, hija, habla de lo que amas como si ya te habitara. Lía, con los ojos anegados de lágrimas, se sentó a su lado. Juntos cerraron los ojos y comenzaron a pronunciar nuevas semillas. Soy digna del amor que busco. Mi camino está bañado de milagros. Cada día, mi luz crece más fuerte. La bruma pareció vibrar suavemente a su alrededor, como si el valle mismo escuchara y respondiera. Desde ese día, Lía se convirtió en aprendiz de Salvador. No estudiaba libros ni recitaba doctrinas. Su única tarea era observar sus propias palabras, elegirlas como quien elige las semillas para su campo más sagrado. Y así, poco a poco, no solo el valle cambió, sino también la vida de quienes se acercaban buscando respuestas. Al cabo de un año, Salvador le entregó a Lía un pequeño cuaderno de páginas en blanco. Este, dijo, es tu verdadero legado. Cada palabra que escribas aquí será una promesa al universo. No desperdicies ni una sola. Lía, con las manos temblorosas pero el corazón firme, escribió en la primera página. Elijo hablar desde la verdad de quién ya soy. Elijo crear con cada palabra que respiro. En ese instante, un rayo de sol perforó la niebla y bañó el valle con una luz dorada. Era la primera vez en muchos años que el amanecer se mostraba sin velos. Salvador sonrió de nuevo. Sabía que su misión estaba completa. El valle seguiría cambiando, porque una nueva sembradora de palabras había despertado. Y así, en el Valle de los Ecos, donde el tiempo parecía haberse dormido, nació una nueva era. La era de aquellos que entienden que cada palabra pronunciada es un latido en el corazón mismo del universo. Capítulo 2. El susurro de las piedras. Más allá del valle, siguiendo el curso de un río que nacía entre montañas olvidadas, había un pequeño pueblo construido sobre rocas antiguas. Las casas, de piedra y barro, parecían crecer directamente del suelo como si fueran una prolongación de la misma tierra. El sonido del agua golpeando suavemente contra las piedras era constante, una melodía que acompañaba los días y las noches. En este lugar vivía María, una joven de cabello oscuro y mirada esquiva. María había crecido escuchando las mismas frases una y otra vez. La vida es dura, nada cambia, debes conformarte con lo que hay. Sin saberlo, esas palabras se habían instalado en su corazón como piedras frías. Y como piedras, pesaban. Cada mañana, mientras cruzaba el puente de madera para llegar al mercado, María pensaba en todo lo que no podía hacer. No puedo salir de aquí, no puedo cambiar mi suerte, no puedo aspirar a más. Cada pensamiento era un guijarro más en su camino. Un atardecer, después de una jornada particularmente pesada, María se sentó junto al río. Lanzó una piedra al agua con fuerza, deseando que al menos uno de sus miedos se hundiera con ella. Cerró los ojos y escuchó. Entre el murmullo del río y el susurro de las piedras, una voz pareció hablarle. Tu voz da forma al agua. Se sobresaltó, buscando algún rostro, pero no había nadie. Era como si el mismo río le hablara. Intrigada, comenzó a prestar atención a sus propias palabras. Se dio cuenta de que cada vez que murmuraba «no puedo», su pecho se encogía y el mundo parecía cerrarse un poco más. Cada «es imposible» era un muro que se alzaba en su sendero. María decidió entonces hacer un experimento.
Si sus palabras podían encerrarla, tal vez también podían liberarla. Volvió al mismo lugar junto al río y, en lugar de lanzar piedras, lanzó palabras nuevas. Estoy en camino. Mis posibilidades son infinitas. Merezco vivir en libertad. Al principio, se sintió ridícula. Las palabras sonaban huecas, ajenas, como ropa prestada. Pero no se detuvo. Cada tarde regresaba y declaraba su nueva verdad, dejando que sus afirmaciones flotaran sobre el agua y fueran llevadas lejos. Pasaron los días. Pasaron las semanas. María empezó a notar cambios diminutos pero irreversibles. Un desconocido le ofreció enseñarle a leer mapas antiguos, algo que siempre había deseado aprender. Una anciana del mercado le propuso compartir su puesto de hierbas, abriéndole una nueva fuente de ingresos. Oportunidades que antes parecían inalcanzables comenzaban a acercarse. María entendió que no era magia. Era resonancia. Sus palabras habían cambiado su frecuencia interior, y el mundo, fiel espejo, reflejaba esa transformación. Un día, mientras recogía piedras lisas del río, encontró una especialmente pulida, con una extraña inscripción natural que parecía decir: «Tú creas el sendero». No supo si era una ilusión o un regalo del universo, pero sonrió. Sintiendo un impulso irrefrenable, comenzó a reunir más piedras, y sobre cada una escribió una afirmación. «Confío en mi camino. Mi voz es semilla. Cada paso que doy abre nuevas puertas». Las colocó en un pequeño círculo junto al río. Pronto, otros aldeanos comenzaron a notar el cambio en ella. Algunos, curiosos, se acercaban y le preguntaban por las piedras. María les contaba su historia, y poco a poco, más personas comenzaron a reunirse junto al río, lanzando sus propias palabras de esperanza al agua. El puente de madera, antes gastado y solitario, se llenó de lazos de colores, atados por manos que ahora creían en sus sueños. Las casas, antes grises y apagadas, comenzaron a decorarse con inscripciones de gratitud y visiones futuras. El pueblo entero cambió su vibración porque una joven se atrevió a cambiar su lenguaje. Una noche de luna llena, María se sentó junto a su círculo de piedras, ahora ampliado y rebosante de declaraciones de esperanza. Cerró los ojos y escuchó de nuevo el susurro de las piedras. Esta vez, no era una advertencia ni un eco de su dolor, sino una canción de afirmación. La vida canta lo que tu alma proclama. María comprendió entonces que el poder no estaba en la piedra, ni en el río, ni siquiera en las palabras por sí mismas. Estaba en la intención, en el corazón que elige sembrar luz en lugar de sombra. Y así, en el pequeño pueblo donde el agua y las piedras contaban historias, nació una nueva tradición. Cada niño al cumplir 13 años lanzaba su primera afirmación consciente al río, comprometiéndose a ser creador de su propio destino. Todo comenzó con un susurro. Todo comenzó con una voz que se negó a seguir cantando imitaciones. Todo comenzó con María, la que aprendió que en cada palabra susurrada, la vida escucha y responde. Capítulo 3. La voz que despierta al sol. Entre montañas de cumbres nevadas y valles cubiertos de niebla, más allá del pequeño pueblo de María, se extendía una tierra donde el amanecer tardaba en llegar. Allí, el sol parecía necesitar ser llamado para elevarse sobre el horizonte, como si dependiera de una fuerza secreta y olvidada. En esta región inhóspita vivía un joven llamado Tadeo. Tadeo era conocido por su silencio. Mientras otros niños reían, corrían y gritaban en los prados, él pasaba horas sentado en una roca, observando cómo la luz apenas teñía el cielo. Su padre, un pastor de pocas palabras, solía decir: «Aquí, solo el viento escucha. No vale la pena hablarle a vacío». Sin embargo, Tadeo sentía, en lo profundo de su ser, que había algo más, que el vacío no era tal, que el viento, el cielo y las piedras escuchaban, solo que nadie sabía cómo hablarles. Una madrugada especialmente fría, incapaz de dormir, Tadeo se aventuró más allá de los linderos de su aldea. Subió una loma desconocida, siguiendo un rastro de piedras doradas por la escarcha. Desde la cima, contempló el horizonte y, en un impulso que no pudo controlar, alzó la voz. «Sol, despierta. Esta tierra te necesita». Su voz, ronca y temblorosa, se perdió en el viento, pero algo dentro de él cambió. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto. Al día siguiente, volvió. Y al siguiente. Cada mañana, Tadeo ascendía a la colina y pronunciaba palabras de bienvenida al sol. «Hoy es un día de bendiciones», decía. «La luz vuelve a nosotros, nos llena y nos transforma». No pasaron muchas jornadas antes de que otros niños lo siguieran. Al principio,
reían de su extraña costumbre. Pero poco a poco, cautivados por la serena fe de Tadeo, comenzaron a imitarlo, cada uno con sus propias palabras, cada uno con su propio corazón. Y un día, algo maravilloso ocurrió. El sol, que solía demorarse en despejar las sombras, ascendió más temprano. Los rayos dorados rompieron la niebla antes de lo habitual, calentando la tierra helada, haciendo brillar los campos como mares de luz líquida. Los ancianos del pueblo, al ver la transformación, se reunieron en la plaza y preguntaron: ¿qué ha cambiado? ¿Por qué la luz regresa? Los niños señalaron a Tadeo, y Tadeo, con humildad, respondió: solo hemos recordado que el mundo escucha cuando se le habla con amor. Desde ese día, la aldea instauró un rito matutino. Cada habitante, antes de iniciar sus labores, subía a la loma o abría su ventana para declarar su gratitud al sol, a la vida, al milagro de estar vivos. Tadeo entendió entonces un principio fundamental. No era cuestión de pedir con desesperación, ni de rogar por cambio. Era cuestión de afirmar la vida desde el corazón, de invocar no lo que falta, sino lo que ya está en camino. Con el paso de los años, Tadeo se convirtió en maestro. No enseñaba ciencias ni artes. Enseñaba el arte olvidado de hablarle a la creación. Les recordaba a todos que cada palabra cargada de intención pura es un faro que guía la realidad. Bajo su guía, surgieron nuevas costumbres. Cuando alguien enfermaba, no se lamentaba diciendo: estoy enfermo. Declaraba: estoy sanando. Cuando alguien sufría pérdidas, no repetía: he perdido todo. Proclamaba: estoy abriendo espacio para lo nuevo. El pueblo se transformó de adentro hacia afuera. Las cosechas, antes escasas, se hicieron abundantes. Los inviernos, antes implacables, fueron más benignos. La alegría, antes ocasional, se convirtió en una constante. Todo porque alguien se atrevió a hablar cuando otros callaban. Una noche de estrellas brillantes, Tadeo reunió a los niños bajo el gran roble del centro del pueblo y les enseñó: las palabras son semillas invisibles. Cada vez que hablas, siembras en el campo del universo. Lo que siembras con amor, con fe, florecerá. Hablad siempre como quien ya habita el mundo que desea ver. Los niños grabaron esas palabras en sus corazones. Y así, generación tras generación, la loma de Tadeo, ahora llamada la Colina del Sol, se convirtió en un santuario donde cada amanecer era celebrado con voces que sabían que hablar no era solo llenar el aire, sino despertar al mundo. Todo empezó con un susurro tembloroso. Todo cambió porque un alma se atrevió a hablar. Y el sol, eternamente agradecido, nunca volvió a retrasarse. Capítulo 4. El jardín de los nombres sagrados. A varias leguas del valle iluminado por Tadeo y su gente, existía una comarca oculta tras espesos bosques de cedros. Allí, el mundo parecía susurrar secretos en cada hoja, en cada ráfaga de viento que cruzaba los senderos de musgo. El lugar era conocido como el Jardín de los Nombres Sagrados, aunque pocos sabían por qué. Muy pocos, de hecho, se atrevían a entrar en sus dominios. Decían los ancianos que quien pronunciara su verdadero nombre en ese lugar encontraría el poder para cambiar su destino, pero también debía ser digno de soportar la verdad de su propia alma. En este reino olvidado vivía una joven llamada Liora. Desde pequeña había sido diferente. No jugaba con muñecas ni perseguía mariposas. Ella se sentaba junto a los árboles a escuchar. A veces escribía en pedazos de corteza palabras que le llegaban como susurros. Eres más de lo que crees. Tu voz es llave. Todo lo que nombras, florece. Su familia, acostumbrada al mundo práctico, se preocupaba por ella. Deja esas fantasías, Liora, decían. El mundo se mueve por trabajo duro, no por palabras al viento. Pero Liora sentía que algo más latía bajo la superficie de la vida. Un crepúsculo, impulsada por una fuerza que no podía ignorar, decidió adentrarse en el bosque prohibido. Caminó siguiendo un sendero de luces danzantes que parecían brotar del suelo mismo. Después de lo que pareció una eternidad, llegó al corazón del bosque, una explanada cubierta de flores doradas que susurraban al moverse con el viento. En el centro, sobre una gran roca cubierta de líquenes, había un espejo antiguo, enmarcado por raíces entrelazadas. Bajo él, una inscripción tallada decía: «Nómbrate con verdad, y la vida abrirá sus puertas». Temblando, Liora se arrodilló ante el espejo. Su reflejo parecía más vivo, más real que nunca. Cerró los ojos, apoyó la mano en su corazón y murmuró: «Yo soy luz en expansión. Yo soy la voz que despierta futuros dormidos». El aire vibró.
Las flores brillaron intensamente durante un instante, como si celebraran la declaración. Desde aquel día, Liora cambió su manera de hablar. Nunca más dijo, no sé si puedo. Decía, estoy descubriendo mi poder. Ya no murmuraba tal vez fracase. Proclamaba, estoy creando caminos aún invisibles. Pronto, sin buscarlo, se convirtió en guía para otros. La gente del pueblo, al ver su transformación serena pero profunda, comenzó a acercarse a ella. Querían saber su secreto. Liora los llevó al jardín de los nombres sagrados. Cada visitante debía encontrar su propio reflejo, su propio nombre verdadero. Algunos lloraban al descubrirlo, otros reían, pero todos regresaban cambiados. Se instituyó entonces un nuevo rito. Cada niño, al cumplir 16 años, debía peregrinar al corazón del bosque, mirarse en el espejo y declararse a sí mismo en voz alta. Era el paso de la infancia a la maestría interna. Y así, generación tras generación, la comarca dejó de ser un lugar donde la vida simplemente pasaba. Se convirtió en un santuario de creadores conscientes. Liora, que había seguido su llamado contra todas las voces de duda, vivió larga y plenamente. En su vejez, sentada bajo el gran cedro blanco, solía contar a los pequeños. Recuerden siempre, lo que ustedes se nombran, el universo lo escucha. No permitan que otros definan su destino. Sean los nombradores de su propia existencia. Y los niños, con ojos brillantes, repetían, soy lo que elijo sembrar con mis palabras. En el jardín de los nombres sagrados, el viento sigue susurrando esas verdades a quienes se atreven a escuchar. Porque en ese rincón del mundo, la vida se mueve al ritmo de las voces que saben crear. Todo comenzó con una joven que decidió nombrarse a sí misma. Todo cambió porque una voz solitaria recordó al mundo su poder olvidado. Capítulo 5. El taller de las voces nuevas. En una aldea escondida entre colinas Esmeralda, donde las estaciones parecían susurrarse en lugar de anunciarse, existía un lugar especial conocido como el taller de las voces nuevas. Era un edificio sencillo, construido de madera y piedra, sin ventanas visibles desde fuera. Pero quien cruzaba su umbral descubría un espacio vibrante lleno de ecos, como si las mismas paredes conservaran las palabras que allí se pronunciaban. El taller era regentado por un hombre llamado Gael, un artesano de palabras. No era poeta ni orador. Era algo más antiguo, un sembrador de voces. Gael había aprendido, en su juventud, que las palabras no solo sirven para comunicar. Son herramientas de construcción, semillas que germinan en el campo invisible del futuro. Su maestra, una anciana llamada Soriel, le había enseñado, toda nueva vida comienza con una nueva palabra. Cada mañana, Gael abría las puertas del taller y recibía a quien se atreviera a cambiar su destino. No había costo, no había exigencias. Solo una condición. Debías estar dispuesto a dejar atrás las palabras viejas, aquellas que repetías sin pensar, y forjar una voz nueva, una voz consciente. Los aldeanos llegaban con rostros cansados, cargados de frases como «no puedo», «es inútil», «no tengo suerte». Gael los recibía con una sonrisa serena y les ofrecía 3 herramientas. Una pluma de ave, una hoja en blanco y un espejo de agua. Hoy, decía, no escribirás tus lamentos. Hoy crearás tu nueva voz. Primero, cada visitante debía sentarse frente al espejo de agua, mirar su reflejo sin máscaras, reconocer todas las frases que había repetido durante años. Era doloroso. Algunos lloraban al escuchar en su mente la repetición constante de limitaciones. Luego, con la pluma y el papel, debían escribir una nueva declaración. No una súplica, no un deseo futuro. Una afirmación presente, nacida del corazón. Soy capaz de crear belleza. Mi vida es un lienzo abierto. Cada día es una nueva semilla de posibilidades. No bastaba con escribirlas. Gael les enseñaba a hablarlas. No con temor, no con duda, con la fuerza serena de quien sabe que está moldeando su mundo. Decláralo, insistía, no para convencerte, para recordar al universo quién eres. La magia era silenciosa pero profunda. Con el tiempo, los visitantes regresaban transformados. Las voces que antes vibraban con resignación ahora resonaban con esperanza y dirección. Hubo quien sanó heridas antiguas solo cambiando su manera de hablar de ellas. Hubo quien encontró caminos nuevos donde antes veía muros. Hubo quien descubrió que el amor propio empieza con la forma en que nos nombramos a nosotros mismos. Un joven llamado Elian, famoso en la aldea por su pesimismo, fue uno de los que más cambió.
Durante años había repetido, todo me sale mal. Gael, mirándolo con infinita paciencia, le pidió escribir su nueva voz. Elián escribió, temblando, todo conspira a mi favor. Al principio, no podía decirlo sin reírse nerviosamente. Pero Gael lo alentó. Sigue, no importa que tu mente dude. Tu alma reconoce la verdad. Día tras día, Elián volvió al taller, repitiendo su nueva declaración. Hasta que un amanecer, mientras ayudaba a reparar un puente caído, encontró una bolsa de semillas raras perdida por un mercader. Esa simple casualidad lo llevó a fundar el primer huerto de plantas medicinales de la región, cambiando su vida y la de su pueblo. Elián comprendió que no fue suerte. Fue resonancia. Las voces viejas crean futuros viejos. Las voces nuevas abren realidades nuevas. Gael, al observar todo esto, solía sentarse al atardecer frente al espejo de agua y murmurar. Cada palabra nueva es un nacimiento. Cada voz consciente es un faro. Y así, en una aldea pequeña, en un rincón olvidado del mundo, las voces dejaron de repetir su pasado y comenzaron a construir su destino. Todo cambió porque alguien decidió tallar, día tras día, la nueva voz de su alma. Capítulo 6. El arte de sembrar intenciones. Al este del valle donde Gael sembraba nuevas voces, entre praderas de hierba plateada y ríos que cantaban canciones antiguas, vivía una mujer llamada Mirena. Su oficio era inusual. Era una jardinera de intenciones. Desde su niñez, Mirena había sentido que las palabras no solo flotaban en el aire, se sembraban en la tierra misma. Veía cómo las flores respondían no solo al agua y la luz, sino también al tono con que eran saludadas cada mañana. Mientras otros se limitaban a regar sus huertos, Mirena les hablaba. Crecen fuertes y sabias, bendecidas por el sol y la brisa. Y sus jardines eran diferentes. Las flores brotaban con colores más intensos. Los frutos maduraban con dulzura inaudita. Los visitantes sentían que algo en el aire, invisible pero palpable, elevaba su espíritu. Con el tiempo, Mirena comprendió que no era solo el poder de las palabras, sino la intención pura detrás de ellas lo que obraba los milagros. Así, decidió crear un arte, el arte de sembrar intenciones. Cada mañana, antes del alba, Mirena realizaba su ritual. Se sentaba en el centro de su jardín, rodeada de cuencos llenos de semillas. En completo silencio, sostenía cada semilla en sus manos y pronunciaba una intención. Esta semilla será fuerza. Esta semilla será alegría. Esta semilla será sabiduría compartida. Luego, con gestos suaves y reverentes, enterraba cada semilla en la tierra, confiando no solo en el agua y el sol, sino en la resonancia de sus palabras. Pronto, la gente de los pueblos cercanos empezó a visitar su jardín buscando respuestas. Venían preguntando, ¿cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo sanar mi dolor? ¿Cómo puedo atraer la abundancia? Y Mirena siempre comenzaba igual. ¿Qué intenciones estás sembrando? Muchos se sorprendían. Esperaban recetas mágicas o intervenciones externas. Pero Mirena les ofrecía otra cosa, una práctica. Primero, debían identificar las palabras que habían estado sembrando sin saberlo. Aquellos que repetían, nunca tengo suerte o siempre me lastiman entendían, al fin, que llevaban años cultivando esa misma experiencia. Segundo, debían purificar su voz. Para ello, pasaban un día entero en silencio, escuchando sus pensamientos sin juzgarlos. Solo observando. Tercero, debían escribir nuevas intenciones claras, breves, poderosas. Soy digno de amor sincero. Soy un canal de creatividad infinita. Vivo en un flujo constante de abundancia. Finalmente, debían pronunciar estas intenciones en voz alta frente a una semilla y luego plantarla en el jardín de Mirena. El jardín, entonces, se convirtió en un mapa viviente de sueños conscientes. Cada flor, cada árbol, cada fruto era un testimonio silencioso de las intenciones sembradas. Los resultados eran profundos. Una mujer que había sido rechazada repetidamente encontró un amor que la valoraba como jamás había soñado. Un joven que había vivido en la pobreza descubrió caminos de prosperidad tras meses de declarar su intención de abundancia. Un anciano que había perdido la fe en la vida volvió a sonreír al ver florecer una semilla que había plantado con las palabras «renazco con cada amanecer». Mirena sabía que el universo no respondía a ruegos desesperados ni a súplicas temerosas. Respondía a intenciones sembradas con fe, con claridad, con amor. Cada atardecer, recorría su jardín, tocando cada planta, recordando las intenciones que allí vivían. A veces reía,
A veces lloraba, pero siempre sentía una gratitud inmensa, porque en cada brote veía la prueba de que el mundo, ese gran campo invisible, está siempre esperando que sembremos. Y entendía que cada vida es un jardín, que cada palabra, cada pensamiento consciente, es una semilla, que cultivar el alma comienza con la forma en que hablamos de nuestros sueños. Así, el arte de sembrar intenciones se extendió más allá del jardín de Mirena. Se convirtió en una práctica sagrada para quienes querían ser arquitectos de su destino. Y tú, que lees estas palabras ahora, recuerda, la vida escucha. Cada frase que pronuncias cava un surco. Cada palabra cargada de verdad deposita una semilla. Cada intención sembrada con amor germinará. Puede que no veas los frutos de inmediato. Puede que la lluvia tarde o que el sol se oculte. Pero el jardín invisible siempre responde a quien siembra con fe. ¿Y tú? ¿Qué semillas sembrarás hoy? Capítulo 7. El puente de los lenguajes olvidados. Más allá de las tierras donde Mirena sembraba intenciones y los niños aprendían a nombrar su destino, existía un lugar casi perdido en la memoria del mundo. Era un viejo puente de piedra, cubierto por la hiedra y la niebla, que unía dos orillas olvidadas. A simple vista, parecía un vestigio de otro tiempo. Nadie lo cruzaba, salvo un anciano llamado Dorian. Dorian era un viajero silencioso. Durante años había estudiado los lenguajes antiguos, las palabras sagradas que las culturas olvidadas usaban para comunicarse con la tierra, el viento, las estrellas. Sabía que no todos los sonidos eran iguales, que cada lengua llevaba una frecuencia particular, un código vibratorio capaz de despertar fuerzas dormidas. Su misión era una sola: restaurar el puente de los lenguajes olvidados. Cada mañana, Dorian caminaba hasta el puente, portando un cuaderno de cuero desgastado y un bastón tallado con símbolos ancestrales. Allí se sentaba durante horas, leyendo en voz alta palabras rescatadas de manuscritos polvorientos. Eiluna susurraba, invocando la armonía. Maratai pronunciaba, llamando a la sanación. Otien declaraba, despertando la claridad interior. Con cada palabra, la piedra del puente vibraba sutilmente bajo sus pies, como recordando su propósito olvidado. No era un ritual de superstición, era un acto de restauración. Dorian sabía que el lenguaje, cuando se usa con pureza, reconstruye no solo muros o caminos, sino realidades enteras. Los aldeanos, al principio, lo miraban con escepticismo. ¿Qué podía cambiar un viejo pronunciando sílabas extrañas al viento? Pero lentamente, casi imperceptiblemente, algo cambió. Los campos comenzaron a florecer con más fuerza. Las lluvias, antes caprichosas, llegaron a su debido tiempo. Los animales nacían más sanos, los árboles daban frutos más dulces. No tardó en correrse el rumor. El puente no era solo de piedra. Era un portal vibracional, un eco de las civilizaciones que sabían que hablar no es llenar el aire, sino moldearlo. Un día, una joven llamada Selene, movida por la curiosidad y el hambre de sabiduría, se acercó a Dorian. «¿Qué haces realmente aquí?», preguntó. Dorian, sin dejar de mirar el horizonte, respondió: «Tejo la voz olvidada del mundo». La invitó a sentarse y le enseñó el primer principio. No todas las palabras curan. Algunas hieren, algunas despiertan, otras destruyen. Lo que importa no es la belleza de la palabra, sino su verdad vibratoria. Día tras día, Selene aprendió. Aprendió a escuchar no solo con los oídos, sino con el cuerpo entero. Aprendió que una palabra dicha con un corazón alineado puede sellar pactos entre el cielo y la tierra. Aprendió que agradecer no es solo un acto de cortesía, sino una llave que abre puertas invisibles. Pronto, otros jóvenes comenzaron a llegar. El puente se convirtió en un santuario de aprendizaje vibracional. No estudiaban para repetir fórmulas, sino para recordar que cada sílaba tiene peso, cada sonido tiene eco. Con el tiempo, aquellos que cruzaban el puente con una intención pura veían sus vidas transformarse. Una mujer que anhelaba hijos pero no podía concebir cruzó sus piedras repitiendo en voz baja una oración antigua. Lunara, que la vida fluye como el río eterno. A los pocos meses, llevaba en su vientre la semilla de un nuevo comienzo. Un comerciante agobiado por las deudas cruzó repitiendo: Ambeor, que la abundancia encuentre su cauce en mi hogar. Y pronto, sin explicación lógica, su negocio floreció. Dorian enseñó algo vital. Las palabras olvidadas no están muertas. Solo duermen en la vibración del mundo. Quien las despierta con pureza, despierta también su propio poder.
Cuando Dorian sintió que su tiempo en este mundo se agotaba, reunió a sus discípulos al amanecer, sobre el puente que ahora brillaba con una energía renovada. Les entregó su cuaderno de cuero, lleno de palabras antiguas, y pronunció su última enseñanza. No guarden estos sonidos como tesoros. Úsenlos. Canten al agua. Hablen al viento. Nombren sus sueños como quien planta estrellas en el cielo. El universo no necesita ser convencido. Solo necesita ser recordado. Con esas palabras, Dorian cerró los ojos y partió, dejando su cuerpo como una semilla de luz que se disolvió en el primer rayo del día. Hoy, quien camina hasta el puente de los lenguajes olvidados siente algo diferente en el aire. No puede explicarlo. Solo sabe que, al pronunciar en voz baja su verdad más profunda, algo invisible responde. Porque el lenguaje, cuando nace del alma, nunca se pierde. Solo espera el eco de una voz valiente para renacer. Capítulo 8. La Biblioteca de los Ecos Eternos. En una región oculta tras montañas de neblina azul, donde los vientos cantaban antiguos himnos de creación, se alzaba una edificación tan antigua que nadie recordaba quién la había construido. La Biblioteca de los Ecos Eternos. Sus muros estaban cubiertos de musgo y glicinas, sus puertas eran de madera tallada con runas olvidadas, y sus vitrales capturaban la luz como si atraparan fragmentos de amaneceres lejanos. La leyenda decía que aquella biblioteca no guardaba libros comunes, sino memorias vivas, ecos de cada palabra alguna vez pronunciada con amor, verdad o fe. Solo aquellos de corazón sincero podían encontrar el sendero que conducía a su entrada. Y no era el deseo lo que los guiaba, sino la resonancia interior de su voz. Una mañana de niebla, una joven llamada Aileen, movida por un anhelo que no entendía del todo, emprendió su viaje. Aileen sentía, desde niña, que sus palabras tenían peso. Había observado cómo, al consolar a un amigo, no solo calmaba el llanto, sino que el aire mismo parecía volverse más ligero. Había notado cómo, al hablar con amargura, las plantas de su jardín se marchitaban levemente. Así, deseando comprender el verdadero poder de su voz, siguió las señales invisibles que la guiaron hacia la biblioteca. Tras días de caminar y noches de hablar consigo misma, llegó al umbral de la construcción. Allí, una anciana de ojos claros como el amanecer la esperaba. «¿Sabes por qué has venido?», preguntó la anciana, cuyo nombre era Eridia. Aileen bajó la mirada, sintiendo el peso de su ignorancia. «Busco entender el verdadero poder de mis palabras». Eridia sonrió, como quien reconoce una semilla fértil. «Entonces debes escuchar lo que el mundo ha olvidado». La anciana condujo a Aileen por pasillos sinuosos donde las paredes susurraban frases en idiomas desconocidos. Cada palabra resonaba en el pecho, no en los oídos. «Aquí», explicó Eridia, «no leemos con los ojos. Leemos con el alma. Cada eco que resuena en estas salas es la memoria de una palabra pronunciada con tanta pureza que el universo la conservó». Pasaron por salas donde flotaban melodías antiguas, cánticos de amor, decretos de libertad, rezos de gratitud pronunciados en soledad. Aileen se detuvo ante una sala donde una frase vibraba con intensidad. «Todo lo que nombro con amor se multiplica». Sintió que esas palabras atravesaban su piel y entraban en su sangre. Eridia le explicó. «Cada palabra consciente crea un eco eterno. Cada declaración vibrante es como una piedra arrojada a un lago inmenso. Sus ondas nunca desaparecen, solo se expanden más allá de lo visible». Durante semanas, Aileen estudió allí. Aprendió a escuchar las capas de vibración que toda palabra arrastra. Aprendió que incluso el más pequeño gracias pronunciado desde el corazón puede recorrer siglos y tocar almas distantes. Aprendió que maldecir, quejarse o lamentarse no es inofensivo. Es sembrar espinas en el tejido del mundo. Aprendió también a distinguir entre palabras huecas y palabras vivas. Una palabra hueca, explicaba Eridia, es como un tambor roto. Resuena sin alma, no deja huella. Una palabra viva es como una semilla dorada. Cae, germina, florece. Un día, Eridia le mostró el corazón de la biblioteca, una sala circular donde flotaban miles de esferas de luz. Cada esfera contenía un eco. Eridia invitó a Aileen a elegir una. La joven extendió su mano temblorosa y tocó una esfera que emanaba un calor dulce. Al tocarla, escuchó una voz desconocida susurrar. «Soy la luz que disipa todas las sombras». Al repetir esas palabras, Aileen sintió su cuerpo vibrar con una fuerza desconocida. Entendió que no estaba solo pronunciando, estaba despertando una parte de sí misma que siempre había estado allí, dormida. Eridia entonces le explicó el último secreto. Cuando pronuncias palabras cargadas de verdad, no solo transformas el mundo exterior,
Despiertas memorias dormidas en tu propio ser. Cada alma, dijo, posee un archivo de palabras sagradas. Tu tarea es recordarlas, activarlas, vivirlas. Así, Ailén se convirtió en guardiana de ecos. Cuando regresó a su tierra, ya no hablaba por hablar. Cada frase era un acto de creación. Cada consejo, una semilla consciente. Cada historia que contaba llevaba el eco de la biblioteca en sus fibras. Muchos no entendían por qué se sentían renovados tras oírla. No sabían que en cada palabra de Ailén vibraban 1000 palabras antiguas, 1000 voces amorosas, 1000 ecos de creación. Y así, poco a poco, su aldea cambió. Los conflictos disminuyeron. La tierra floreció. Los niños crecieron fuertes en cuerpo y espíritu. Porque alguien, una sola persona, había recordado el poder sagrado de hablar con intención. Y tú, que ahora lees estas palabras, también portas una biblioteca en tu alma. Cada vez que hablas desde el amor, el coraje o la verdad, un eco eterno se suma a la sinfonía del mundo. Elige tus palabras como quien siembra estrellas. Pronuncia como quien despierta mundos. Recuerda, nada de lo que hablas desde el alma se pierde. Todo eco de amor es eterno. Capítulo 9. Los arquitectos de la realidad. A medida que el legado de las palabras se extendía por los rincones más olvidados del mundo, surgió una nueva generación. Los arquitectos de la realidad. No eran constructores de piedra ni ingenieros de hierro. Su materia prima era más sutil y poderosa, la palabra viva. Se les llamaba así porque entendían que cada palabra que se pronuncia con intención es un ladrillo en la edificación invisible del destino. Entre ellos destacaba un joven llamado Alaric. Desde su niñez, Alaric había sentido que su voz alteraba el curso de los acontecimientos. Cuando declaraba alegría, las lluvias cesaban y los cielos se despejaban. Cuando murmuraba tristeza, las plantas de su jardín parecían llorar con él. Fue su abuela, una vieja sabia de rostro surcado por el tiempo, quien le reveló el secreto. Cada palabra que dices es un acuerdo que firmas con el universo. Cada frase construye o destruye. Así, Alaric decidió perfeccionar su arte. Reunió a otros jóvenes que también habían sentido el poder latente de su verbo y juntos emprendieron un viaje para comprender y dominar el arte de la creación consciente. Su destino era un lugar legendario, la cúpula del primer sonido. Se decía que allí, en lo alto de una montaña que tocaba las estrellas, había nacido el primer verbo que dio origen al mundo. Después de semanas de travesía, entre glaciares y bosques encantados, llegaron a la entrada, un arco de piedra viva que susurraba palabras apenas audibles al viento. Dentro, la cúpula estaba vacía, salvo por un altar de cristal en el centro. Sobre el altar, flotaba un libro sin páginas. Era el libro de la vibración. No se leía con los ojos, ni siquiera con la mente. Se leía con la resonancia del alma. Cuando Alaric se acercó, el libro se abrió en una página invisible y dejó salir una sola palabra: ser. Y en ese instante, Alaric comprendió. Antes de cualquier creación, antes de cualquier intención, debe haber un estado puro de ser. El ser es la semilla. El verbo es el brote. La realidad es el fruto. Así comenzaron su aprendizaje. Cada día, bajo el eco resonante de la cúpula, los jóvenes practicaban el arte de la edificación consciente. Primero, aprendieron el silencio. Porque toda palabra poderosa nace del silencio fértil, no del ruido del miedo. Luego, aprendieron la alineación. Antes de pronunciar cualquier declaración, se alineaban con su respiración, su pulso, su esencia. Después, elegían sus palabras como quien escoge las piedras más preciosas para construir un templo sagrado. Y finalmente, pronunciaban, no como súplicas, no como deseos, sino como realidades vibrantes. Yo soy paz expansiva. Yo soy abundancia generosa. Yo soy creación en movimiento. Cada frase era un acto de arquitectura invisible. Y cada día, sentían como el mundo respondía. Animales que antes huían se acercaban con confianza, plantas que no florecían brotaban milagrosamente, caminos cerrados se abrían como pétalos al sol. Un día, el maestro de la cúpula, un anciano llamado Serion, les habló. El verdadero arquitecto no impone. Invita, no fuerza. Inspira, no domina. Crea desde la resonancia de su verdad interior. Recuerden, su palabra tiene poder de convocar futuros. Sean cuidadosos. No hablen desde la carencia. No decreten desde el miedo. Cada palabra que pronuncian es una semilla que encontrará su tierra. Les enseñó entonces los 4 pilares de la creación verbal. Claridad,
Nunca pronuncies una palabra que no comprendas plenamente. Coherencia. Que tu vida sea un espejo de tus declaraciones. Confianza. Habla como quien ya camina el sendero que invoca. Compasión. Usa tu palabra para elevar, no para herir. Durante años, los jóvenes arquitectos pulieron su arte, hasta que llegó el día en que Serion los reunió en el centro de la cúpula y les dio su bendición. Vayan al mundo. No prediquen. No impongan. Sean ejemplos vivientes. Que sus vidas sean la prueba silenciosa del poder de un verbo consciente. Así partieron, esparciéndose como semillas doradas por todas las tierras. Alaric, ahora convertido en maestro, regresó a su ciudad natal. Allí, sin proclamar su sabiduría, comenzó a vivir como había aprendido. Cada mañana, antes de abrir los ojos, pronunciaba su creación del día. Hoy soy un canal de soluciones amorosas. Hoy soy un faro de calma en medio de cualquier tormenta. Hoy soy la manifestación viva de posibilidades infinitas. Y su vida cambió. La gente sentía su presencia como un bálsamo. Sus proyectos prosperaban con naturalidad. Sus relaciones se tejían con hilos de respeto y autenticidad. Todo, sin necesidad de discursos. Solo viviendo desde la verdad vibrante de su verbo. Los niños comenzaron a imitarlo. Los ancianos a confiarle sus historias. Los comerciantes a bendecir sus negocios tras un simple saludo suyo. No era magia, era arquitectura vibracional. Un día, un niño le preguntó, ¿cómo haces para que todo te salga bien? Alaric sonrió y respondió, no todo sale como quiero, pero todo responde lo que soy. Y eso, al final, era la clave, porque quien habla como quien ya es, crea un puente entre lo invisible y lo visible. Quien pronuncia desde la certeza, dibuja caminos donde antes solo había desierto. Quien cuida su palabra como quien cuida la semilla más preciosa, cosecha mundos nuevos. Y tú, que ahora sostienes este relato en tu mente, recuerda, eres un arquitecto de realidades. Cada palabra que sale de tu boca moldea el barro de tu destino. Habla como quien ya habita a su más alta posibilidad. Declara como quien sabe que el universo escucha con devoción cada vibración que emanas. Construye tu mundo una palabra sagrada a la vez. Y verás, sin duda alguna, cómo el tejido de la vida se acomoda dócilmente los planos invisibles que dictas con tu voz consciente. Así es como los verdaderos milagros no se suplican, se crean. Así es como los arquitectos de la realidad tejen el futuro, no con las manos, sino con el verbo alineado al corazón. Capítulo 10. El aliento que teje mundos. En un rincón del mundo donde los cielos besaban la tierra y el tiempo parecía disolverse en la luz dorada de los atardeceres eternos, existía un lugar conocido solo en susurros, el anillo de la voz primordial. Se decía que allí, en la vasta pradera donde las flores cantaban y los ríos respondían al viento, los maestros más antiguos habían sellado el secreto final, el arte de tejer mundos con el aliento. A este lugar llegó un día Aina, una joven que había recorrido senderos de palabra consciente y silencios reverentes. No buscaba fama, ni poder, ni respuestas fáciles. Buscaba recordar. Desde niña, Aina había sentido que su respiración y sus palabras no eran dos cosas separadas, sino una misma danza, que cada inhalación era un nacimiento, y cada palabra un universo desplegándose. Guiada por sueños y señales invisibles, encontró el anillo. Allí la esperaba un círculo de ancianos, hombres y mujeres de ojos brillantes y cabellos blancos como la luna. Sin hablar, la invitaron a sentarse en el centro. Entonces comenzó la enseñanza que cambiaría su ser para siempre. El maestro principal, un hombre llamado Noam, le dijo, todo en el universo es tejido de vibración, y la vibración más pura nace del aliento cargado de intención. Antes de la palabra, antes del pensamiento, está el soplo creador. Así, Aina aprendió la primera ley del aliento. 1. El aliento consciente es la vara que mide la creación. Cada mundo que construyes comienza en cómo respiras, explicó Noam. Aprendió a respirar con propósito, inhalando la plenitud, exhalando la limitación. Durante días, su única tarea fue observar el viento, sentir el ritmo de las mareas, escuchar cómo los árboles suspiraban con la brisa. Comprendió que el universo entero es una gran exhalación de vida. Luego vino la segunda ley. 2. El verbo nacido del aliento es la semilla eterna. Aquí, Aina debía unir su aliento con sus palabras. Ya no era suficiente hablar con intención. Debía sincronizar su respiración con cada palabra pronunciada. Cuando hables, decía Noam, que cada sílaba sea impulsada por el viento de tu ser más profundo.
Practicaron días y noches enteros, hablando solo al ritmo del pulso vital. Cada palabra debía ser nacida, no pensada, sentida, no forzada. El tercer nivel de enseñanza fue el más desafiante. 3. El aliento dirige la vibración moldea la materia. Noam condujo a Aina hasta un claro donde flotaban pequeños cristales suspendidos en el aire. Habla a estos cristales. No desde tu mente, no desde tu garganta, desde tu aliento. Al principio, Aina apenas lograba moverlos. Pero a medida que su palabra se impregnaba de su respiración viva, los cristales comenzaban a danzar, respondiendo melodías invisibles que ella tejía. No era magia, era resonancia, era ciencia sagrada. Cada palabra, un latido, cada aliento, una nota, cada declaración consciente, un acto de composición cósmica. Finalmente, llegó la enseñanza suprema. 4. Cuando respiras con el universo respira contigo. Aina aprendió a armonizar su aliento no solo con su cuerpo, sino con todo cuanto la rodeaba. Cuando inhalaba, sentía los árboles inhalando con ella. Cuando exhalaba, los ríos exhalaban también. Así, entendió que no estaba sola. Nunca lo había estado. El universo no era un escenario ajeno, sino su feo creador, su eco viviente. Una tarde, mientras el sol caía en un mar de oro, los ancianos la reunieron por última vez. «¿Has recordado?», dijeron en un susurro que parecía un canto. «Ahora ve, no enseñes, no corrijas, no impongas. Respira tu verdad, habla tu mundo, canta tu realidad. Y donde pases, las semillas del nuevo mundo germinarán solas». Aina partió sin mirar atrás, y donde su aliento rozaba la tierra, las flores brotaban en formas nunca vistas. Donde sus palabras se pronunciaban, las heridas invisibles de los corazones comenzaban a sanar. Donde su silencio respirado reposaba, la esperanza renacía como una aurora interna. No buscaba seguidores, no escribía tratados. Era un faro silencioso, un latido consciente, un puente entre el soplo original y el presente eterno. Así se convirtió Aina en la tejedora de mundos. No por poder, sino por resonancia. No por esfuerzo, sino por alineación. Y tú, que ahora sostienes estas palabras en tu mente y corazón, recuerda, cada respiración tuya puede ser creación o repetición. Cada palabra tuya puede ser una jaula o una llave. Cada aliento consciente es una oportunidad para tejer un mundo más luminoso. Respira como quien recuerda. Habla como quien despierta. Y observa como el universo, paciente y amoroso, danza contigo en la sinfonía eterna de la creación consciente. Así culmina el primer gran ciclo del legado de las palabras. Desde el susurro del eco, pasando por el verbo que despierta soles, hasta el aliento que teje realidades nuevas. Ahora el legado está en tus manos, en tu voz, en tu aliento. ¿Qué mundo elegirás tejer? En la vastedad de los cielos, donde las estrellas no solo titilan, sino también murmuran historias olvidadas, el eco del legado de las palabras continuaba su viaje eterno. No existía un final verdadero. Cada palabra consciente pronunciada por los discípulos silenciosos del Verbo era un nuevo inicio, una chispa que encendía constelaciones invisibles en el tejido mismo de la existencia. En una ciudad antigua, escondida entre montañas que parecían tocar el alma del mundo, un anciano conocido como Mael caminaba por las calles empedradas. Cada paso suyo era una oración, cada saludo un decreto de amor tácito. No llevaba libros, no enseñaba en templos, pero quienes cruzaban su mirada sentían que algo en su interior despertaba, algo que había estado adormecido por siglos de olvido. Mael había entendido el último secreto, que el verdadero poder de las palabras no reside solo en su sonido o en su forma, sino en la vibración silenciosa que dejan tras de sí. Era el eco de la intención pura, el eco del aliento que no busca manipular, sino liberar. Cada día, al amanecer, Mael ascendía a la colina más alta, donde el viento era más antiguo que el recuerdo mismo. Allí no pedía, no ordenaba, solo hablaba en susurros que ni siquiera él mismo escuchaba. Hoy soy canal de expansión. Hoy soy instrumento de bondad. Hoy soy quien recuerda el pacto olvidado. Y el viento, en complicidad eterna, llevaba sus palabras a los rincones donde el dolor había echado raíces demasiado profundas. No lo hacía por gloria. Lo hacía porque sabía que cada palabra pronunciada en amor genuino sanaba grietas que la vista humana no alcanzaba. Así, en otras partes del mundo, otros despertaban. Una niña, al descubrir que sus palabras podían calmar a su madre enferma. Un joven,
Al entender que un lo lograra sincero podía cambiar el rumbo de su amigo perdido. Un anciano, al ver que su gracia cotidiano tejía puentes invisibles en un barrio desgarrado por viejas heridas. Cada pequeño acto, cada frase sembrada con intención amorosa, era una cuerda más que ataba firmemente la red luminosa que cubría la tierra. Porque el legado de las palabras no es un conocimiento reservado para iniciados. Es un arte abierto, esperando ser recordado en el corazón de cada ser humano. Y ahora, viajero de estas páginas, llega tu turno. Has caminado por valles de ecos. Has escuchado piedras susurrar antiguos secretos. Has despertado soles con tu voz interna. Has sembrado jardines de nombres sagrados. Has tejido intenciones como quien borda constelaciones. Ahora sabes que cada palabra es una semilla, que cada silencio entre palabras es tierra fértil, que cada respiración consciente es agua de vida, que cada intención pura es luz nutricia. Tienes el poder. Siempre lo tuviste. Tienes el derecho. Nadie puede arrebatártelo. Y tienes la responsabilidad. Porque en cada conversación casual, en cada pensamiento susurrado, en cada historia contada a media voz, decides sembrar o destruir, expandir o contraer, recordar o seguir durmiendo. Que tus palabras sean fuentes de vida. Que tus silencios sean altares sagrados. Que tu aliento sea brisa que despierte sueños dormidos. Cuando hables, hazlo como quien teje futuros. Cuando calles, hazlo como quien escucha las instrucciones secretas de las estrellas. Recuerda siempre, tu verbo crea mundos, tu voz convoca realidades, tu aliento expande universos, y en cada eco de tu hablar consciente, el legado de las palabras seguirá creciendo, multiplicándose, iluminando los caminos de aquellos que aún no recuerdan pero que están destinados a despertar. Porque el eco no termina, solo cambia de manos. Ahora, querido viajero del alma, el eco te pertenece. ¿Qué melodía elegirás cantar? ¿Qué mundo decidirás respirar a la vida? ¿Qué realidad pronunciarás en la vastedad del ser? Respira, habla, crea, ama, recuerda, y el universo, eterno espejo de tu intención, te responderá como siempre ha hecho, con infinita fidelidad. Así comienza de nuevo el legado de las palabras.